Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo podcast de Día MSC. Ya estamos cerca de las fiestas patrias para aquellos que nos ven en el futuro, que normalmente nos ven en el futuro. Eh, Ojalá y se la pasen bien, se la pasen padre en estas fiestas patrias. Y como siempre vamos a hablar de temas importantes para todos los migrantes que desean hacer de México su hogar. Hoy vamos a hablar de un tema que ya tenía tiempo que no platicábamos, que es la visa de nómada digital en México. O, como la ley lo marca, la visa por solvencia económica. Perdón, se me trabó. Y con este tema abarcamos todas estas personas que pues han viajado a México y que viven en la Roma, que viven en Los Cabos, en Mérida, Yucatán, que hay muchísimos, Polanco, gente que pues le gusta la cultura mexicana, le gusta el ambiente mexicano y desean trabajar a distancia desde México hacia otro país y pues disfrutar este hermoso país. Saludo como siempre a los mejores abogados migratorios de México, el licenciado Ernesto Rizo y el licenciado José Luis Aguado. ¿Cómo están, hermanos? ¿Qué cuentan? Muy bien, muy bien. ¿Ustedes qué tal? Pues muy contento de estar de nuevo aquí para grabar un nuevo episodio del podcast de un tema que sí, ya tenía tiempo que no habíamos hablado de él, pero pues creo que se sigue hablando mucho del tema en general, no solo en cuestión jurídica, sino cultural, hacia ambos lados. Críticas o argumentos a favor de la migración, específicamente de los famosos nómadas digitales, que por una parte mucha gente critica, que colaboran a la gentrificación, pero por otra parte se dice que colaboran con una mejor economía, con la integración, con el pluralismo de este país. Entonces, más allá de eso, creo que en este episodio es bueno que repasemos actualizaciones al respecto de qué están solicitando las embajadas, los consulados, cómo están otorgando este tipo de visas, qué tan difícil o sencillo es llevar a cabo este proceso, etcétera. Los saludo con mucho gusto, hermanos. Muchas gracias a toda la gente que nos ve y pues vamos a darle. Ernesto, Abraham, una felicidad enorme por estar compartiendo otra vez espacio con ustedes. Ya viene momento de ponerse los bigotitos y comerse unos pambazos, por amor de Dios. Creo que de Unas verdad, quesadillitas, un pozolito, sí, un pozolito rojo, un pozolito verde y un de pozolito blanco, como debe de ser. Pero pues también pues para que los nómadas digitales vayan disfrutando ese Viva México, porque al final del día, pues vivir en México creo que lejos de cualquier otra cosa es un lujo y es un lujo muy valioso. Y hoy en día también hay que irlo entendiendo. O sea, esta cuestión de que el nómada digital pueda venir a vivir a México, pues se ha ido complejizando y también se va llenando de muchos bemoles, de muchos puntos a favor, de muchos puntos en contra, porque precisamente es cómo acredito esa figura de nómada digital, ¿no? Porque se podría presumir de, a mí me pagan en otra empresa fuera de México y ya puedo obtenerlo porque sí. No es tan simple, sí requiere de un trabajo jurídico ahí atrás, pero pues muy feliz de estar con ustedes, compañeros, para poder platicar sobre esto. Pues nómada digital, entonces el concepto es esta persona que trabaja para una empresa desde su país y que ha decidido pues trabajar a distancia o que puede trabajar a distancia. Hay diseñadores gráficos, hay mercadólogos, hay incluso abogados, reporteros. Hemos tenido muchísimos clientes de este tipo de visas y es algo que no existía antes del 2020. Existía ahí por ejemplo, en Bahamas, ¿no? Las Islas Bahamas, en algunas islitas del Caribe que ofrecían un tipo de visa digital, ¿no? Y pues sí, presumirles que también el concepto de nómada digital salió de aquí de Diam, ¿no? Y que ahora pues ya es algo que invadió todo México. Ese sería el concepto y ahora vamos a ver cuál es el requisito. Vamos a dividirlo en dos. La parte de nómada digital por ahorros y la parte de nómada digital por ingresos. ¿Quién se avienta el primero, compañeros?
Adelante, Ernesto, date como magnate. Sí, el concepto de nómada digital es, como decimos, cultural, pero jurídicamente la visa que tiene una persona que cumple este perfil o uno de estos dos perfiles, que se pueden subdividir en varios más, es a través de una visa de residencia temporal por solvencia económica. Así se le denomina en la ley, en los lineamientos para expedición de visas específicamente, ¿no? La ley nos va a dividir en dos supuestos la obtención de esta visa, que podemos decir. La primera tiene que ver con el empleo o con una pensión, también dice la ley. Y la segunda tiene que ver con ahorros que tenga la persona. Entonces, en el primer supuesto, en una visa por empleo, fundamentalmente, o digamos, el requisito central, el más importante es que la persona tenga un empleo. Ojo, no autoempleo, se refiere a empleo, forzosamente la ley. Y un empleo es una actividad subordinada que realiza una persona a favor de una contraprestación que es el pago de su salario, ¿no? Yo le trabajo a una empresa, a una compañía, y esa empresa, por el trabajo que yo realizo, me da un sueldo. Se tasa normalmente en quincenal, en mensual. A veces hay empresas que pagan semanalmente o podría darse el caso de una persona que esté percibiendo ingresos constantes a través de su empresa. Eh, por allí hay casos en donde las personas pues no son empleadas, sino que tienen un autoempleo, los famosos freelance. Eh, Tienen su propia empresa, tienen sus propios ingresos, han generado un negocio en el que por sí mismos generan su propio sueldo. Aquí sí hay que ser muy conscientes de que no en todos los casos y no en todas las embajadas se va a autorizar una visa de este tipo. Hemos tenido experiencias diversas, José Luis no me dejará mentir, en el despacho, en donde sí han autorizado visas para autoempleados y al respecto piden algunos requisitos especiales o diferentes, adicionales a las personas que sí tienen un empleo. Normalmente, si tú tienes un empleo, te van a pedir los documentos base, que son tus recibos de nómina, tus estados de cuenta, eh, en donde se acredita una constancia de empleo en la que acreditas que trabajas para una empresa. Eh, en ese esquema, pues es natural que si tú trabajas para una empresa vas a tener los tres documentos. Sería muy raro que te faltara alguno, ¿no? A menos que el esquema en el que estás trabajando no sea formal, que hemos llegado a tener casos que a la persona le pagan en cheque o que le pagan en efectivo, lo cual sí complica la obtención de esta visa. En casos de autoempleo, funciona muchas veces la declaración de impuestos, ¿no? Las famosas declaraciones de impuestos en donde el extranjero acredita cuánto gana por su propia cuenta, presenta cartera de clientes, presenta cómo funciona su empresa y en algunos casos se admite esta, este supuesto para otorgar la visa. En algunos otros, sinceramente, no. Va a depender, decimos, de la embajada, de la sección consular. Hay que tener en cuenta que, para bien y para mal, las embajadas deberían o deben tener un criterio uniforme, pero digo, para bien y para mal, no lo tienen. Muchas veces tienen criterios distintos. No va a haber no va a haber variación en los montos porque, y no debe, hay que tener mucho cuidado con eso, porque los montos están tasados en la ley. No es algo que quede a criterio de la embajada, lo que va a quedar a criterio son los requisitos que se piden para acreditar lo que tú le estás diciendo. Entonces, ya para terminar, que si tú quieres aplicar para esta visa, lo que solicita la ley son 300 días de salario mínimo general vigente. Recuerden que el salario mínimo es una tasa que tiene el gobierno mexicano que cambia cada año. Vamos a redondearlo a 249, son 248 punto y algo, lo que pide. Entonces, en pesos mexicanos, actualmente nos están solicitando 74,700 pesos mexicanos, que si transformamos eso al día de hoy, que se graba este episodio,
inicios de septiembre. 19 pesos, 18, entre 19 y 18 anda el dólar. Recuerden que esto varía dependiendo de circunstancias que escapan de nuestras manos, pero estaríamos hablando de entre $3,800, que se puede a veces ir hasta los 4,100, 4,200. Es el monto que hay que acreditar y esta es la visa solvencia económica por empleo. En algunas situaciones, en algunas condiciones, por autoempleo también. O sea, entonces, si yo puedo demostrar que tengo un ingreso mensual en cualquier otro país del mundo superior a los $3,800, $4,200, puedo obtener la visa de solvencia económica en México. Exactamente. Recuerdo mucho el caso de Colombia, en donde se ha intentado en varias ocasiones que acuda una persona con su propia empresa y por lo menos, ya no sé, tendrá 6 meses el último intento que hizo la firma en aquella embajada, pero no fue otorgada. Pero en los casos, por ejemplo, de Estados Unidos, muchos consulados admiten el autoempleo. ¿Por qué? Porque pues es una cultura jurídica distinta. Digamos que allá se permiten, por ejemplo, las empresas unipersonales. También en México, pero es distinto, ¿no? Allá, pues las empresas unipersonales sí acreditan que le dan un salario, algo parecido a... Es que eso está dentro lo que le llaman el empleo del siglo pasado, ¿no? O sea, Sí, claro. es complicado que ya alguien tenga una nómina, es complicado que tenga todo este esquema a la antigüita, ¿no? Sobre todo los jóvenes que son millennials, ¿no? Lo que llamamos millennials, normalmente ya trabajan en línea casi sin atarse a ninguna empresa, ¿no? Son como autoempleos, trabajan incluso para varias empresas. Entonces yo creo que en Estados Unidos por eso el criterio ha avanzado y permiten presentar estados de cuenta Exactamente. sin tener que cubrir todo este esquema. Pues prácticamente te dicen que demuestres hasta el contrato, Ujú, ujú. no sé, o sea, tu contrato de vida, ¿no? Ahí, a ver, ¿dónde pusiste tu sangre para esta empresa, ¿no? Y creo que Exactamente. eso ya está fuera de moda, ¿no? Muchísimas gracias, licenciado. A ver, vamos a ver ahora la parte de ahorros, licenciado José Luis. ¿Cómo alguien por ahorros puede obtener una visa de solvencia económica, alias nómada digital por día MSC? Yo creo que lo más importante que tenemos que tener en cuenta es que el extranjero debe tener claro qué es lo que va a venir a hacer a México. La mayoría de, bueno, llegan muchos clientes a venir a contarnos que intentaron hacer su trámite de nómada digital y pues sí es muy importante que entendamos que hay nombres coloquiales o que se le van dando precisamente por temas de que se va popularizando los conceptos que aquí, como les digo, el licenciado Abraham muy amablemente dice, llámese, pero seamos honestos, él popularizó el término nómada digital, pero siendo muy claros, muchas veces el extranjero va a la embajada y pide una visa. Y realmente lo que está pidiendo es un trámite que va a terminar en una residencia. Entonces tenemos gente, por ejemplo, de Singapur, de China, de Tailandia o incluso de países, por ejemplo, como Turquía o Rusia, donde llegan a la embajada y tienen una mala experiencia porque no tienen una buena preparación al momento de hacer el procedimiento. Entonces, si tú llegas a la embajada y le dices, señor embajador, quiero una residencia o quiero una visa de nómada digital, lo primero es que te vas a encontrar normalmente, como bien lo decía Abraham hace unos momentos, con personas que están muy convencidas de que sus conceptos son a rajatabla o son muy correctos o son muy perfectos. Entonces, si tú no llevas la información correcta, literalmente puedes encontrar una persona que te dice, eso no existe o temas tan complicados como decirte, a eso no aplicas. O la pregunta de ¿para qué quieres la visa? Y decir es que me gusta México y te digan, ah, pues entonces saco una de turismo. Entonces sí es muy importante no solo el tema del concepto de muchas veces tener el dinero, porque hay mucha gente que tiene el dinero, se los digo claramente. Hay una gran cantidad, por ejemplo, de esta zona de las que les estoy hablando, que llegan y dicen, es que yo ya tengo el dinero, pero no tienen la explicación correcta ni la preparación jurídica, porque esto es algo bien importante. Luego nos ponemos a pensar que es el abogado haciendo trucos con la embajada y eso para nada. Necesitas tener una preparación correcta para poder presentar un trámite correcto en la embajada. Hablaba precisamente Ernesto de algo muy importante. No te van a modificar montos.
no te van a modificar requisitos, pero también es un hecho que la gestión consular, el consulado tiene facultad de decir, a mí no me suena lo que tú me estás contando y no me da corrección. Entonces, si tú no llevas una preparación jurídica correcta, es tan simple como la gente que intenta ingresar a México en calidad de turista. Si tú no pruebas que vienes de turista, pues no te dejo entrar. Y siempre viene como esto, es que estoy cumpliendo con los requisitos, sí, pero hay un término donde la Secretaría de Relaciones Exteriores o el Instituto Nacional de Migración te van a fundamentar en el artículo 43 del reglamento que dice, no me cumple con requisitos y bye, para de contar. Entonces, sí, sí es muy importante. Por ejemplo, si nos vamos al resumen de qué significa tener ahorros. Ahorros es una palabra súper amplia que tiene que estar bien sustentada. Lo que la ley te dice es contar con un saldo promedio mensual superior a 5,000 días de salario mínimo general vigente durante los últimos 12 meses. Para empezar, si tú tratas de interpretar eso es lo divido entre 12, lo sumo, lo demás. Es muy simple, es tener más de esos 5,000 días de salario mínimo general vigente que estén en nuestra cuenta durante los últimos 12 meses. Suena simple, pero por ejemplo, también entran instrumentos de inversión, también entran documentos donde tú pruebas que tienes una inversión en alguna casa de bolsa, que tengas algún tipo de broker financiero o que lo tengas repartidos en varios bancos, pero lo que requieres es una interpretación y aparte requieres de un trabajo real de análisis, porque si tú nada más llegas y le dices instituto o secretaría, ten, ahí está. Miren, lo primero que va a hacer el funcionario es, no me suena, es complicado, yo no entiendo, no nada, por eso requiere una preparación previa. Y esto es muy importante porque la pregunta que te va a hacer el agente, o en este caso el agente consular, es, ¿qué quieres hacer? Entonces, si tú para empezar dices, no es que quiero ir a hacer negocios a Estados Unidos y a mí me queda mejor estar cerquita de México, miren, por olor o por lo que quieran, el consulado va a decir, esto me huele raro, tachecito y te niego y no pasa nada. Entonces, si tú estás buscando una visa de nómada digital, ya sea para quedarte en México, para montar un negocio, para iniciar negocios transversales con Estados Unidos o con Latinoamérica, sí requiere una preparación de fondo y bien hecha. Porque si no vamos a terminar como el punto. Y entendamos que no todas las embajadas son amables. Comentaba un caso, Ernesto, precisamente, del tema de Colombia, que Colombia es como muy específico, pero es que también Colombia sufre que todo mundo va y pide ahí una visa y ya Colombia está así como con las uñas de a ver a qué hora me traen algo que no va a salir bien. Entonces, la recomendación real que damos, por ejemplo, una chica se acercó a nosotros justamente con el caso de Colombia pidiéndonos que explicáramos el tema de que tenía ingresos de varios lugares, porque como bien lo dice el licenciado Abraham, ya el dinero no es igual en todos lados. Entonces, con una buena explicación, con una buena preparación, con un buen expediente, puedes tener este resultado pues mucho más positivo. Entonces, resumidas cuentas, sí, el monto, hablando de manera simple, son 5,000 días del salario mínimo general vigente durante los últimos 12 meses como saldo promedio mensual, esto es que sea superior. Esto nos da, pues si lo analizamos, un total de 1,245,000 pesos. Y si lo dividiéramos un poquito como en tema de dólares, como bien lo hicimos con el caso de que nos comentó ahorita el licenciado Ernesto, pues estaremos hablando de un total de 74,700 dólares. Puede variar, eso es muy importante, puede variar, pero es algo que tú siempre puedes comentar con la embajada. A lo mejor puede estar un poco arriba o hay casos donde puede estar un poco abajo. Recuerden que, como bien lo dijo el licenciado Ernesto, hay un tema de interpretación que siempre va a tener la embajada y que si tú presentas un buen expediente, va a dar un buen resultado. Muchas veces creemos que es esto de llego, le doy los papeles y dámelo porque cumples. No. Recuerden que la embajada tiene esta facultad de decir no porque dudo y se acabó. Entonces, pues por ahí quedaría un poquito como la información, ¿no? Al respecto. No, no te escuchas, Abraham. Perdón. Muy bien, entonces el concepto pues de nómada digital es aquel que viene a gastar en México. Por eso al cualquier país yo creo que le gusta, ¿no? La situación de turismo pues es que vengan a gastar para pasear y la situación de
nómada digital o visa de solvencia es para que vengan a residir para gastar. Exactamente. ¿Tiene permiso de trabajo? ¿Tiene alguna facilidad diferente a todas las demás visas, licenciado Ernesto? Eh, yo creo que lo explicas bien. Hay que entender, también lo decía José Luis, que cada visa tiene su propia esencia, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta que es evidente que en la visa por solvencia económica, el consulado, por ejemplo, cuando se refiere a un trabajo o a que me acredites ahorros, está pensando en el perfil de una persona que puede estar en México durante por lo menos un año y tiene los medios para subsistir sin necesidad de trabajar directamente en el país. Que obvio, eso no impide, no se prohíbe que estas personas puedan trabajar directamente en México. Me refiero a directamente para una empresa mexicana o para clientes mexicanos, para lo cual habría que, eso sí, prever el tema de un permiso de trabajo, que ya lo platicamos en uno de los programas anteriores. Es justo, esta visa termina con la obtención de una tarjeta de residencia sin permiso de trabajo y muchas personas van a necesitar esta autorización del instituto y hay que obtenerlo, ¿no? Eh, Totalmente ¿Cuánto es, tiempo de residencia te da? pues realmente un año. Primero obtienes tu tarjeta por un año. Si obtienes tu permiso, el permiso va a tener la misma vigencia y luego de cumplido un año vas a tener posibilidad de aumentar esta vigencia por hasta 3 años, lo cual es conveniente para muchas personas. ¿Qué nos van a pedir cuando querramos renovar nuestra tarjeta y que la vigencia aumente? Mantener la situación jurídica, es decir, seguir trabajando para una empresa ganando lo mismo un poco más porque el salario mínimo aumenta cada año y también los ahorros. Por lo tanto, muchas veces recomendamos, ya obtuviste tu residencia, muchas personas podrán pensar, pues ya, ahora sí utilizo mi dinero, ¿no? Lo saco y invierto, compro lo que yo andaba pensando. Todavía no, aguántate un añito más para poder renovar y después de eso ya puedes pensar en continuar con tus planes. Correcto. Y alguien que, por ejemplo, recibe su dinero por PayPal, por Waze, ¿no? ¿Es un estado de cuenta válido para el consulado? Hasta ahorita creo que hemos tenido casi todas las experiencias de PayPal no son aceptadas, sobre todo porque PayPal sí tiene la posibilidad de mandar tu dinero el dinero que tienes en PayPal lo puedes mandar a tu cuenta bancaria. De hecho, creo que es un paso necesario para poder usar ese dinero, a menos que toda tu vida gire en torno a PayPal, lo cual desde mi perspectiva es un poco difícil porque podrás pagar aplicaciones con PayPal, Inscripciones, ¿no? inscripciones, ¿no? Pero el Suscripción, súper, ¿no? pero la comida no. Hasta ahorita no Bueno, sucede chance ninguna y sí, si lo cadena. pides a domicilio. Puede ser, en ese caso sí, ¿no? Si fuera así, pero no. O Sin sea, embargo, normalmente creo que la diferencia es que no es banco. no es un banco exactamente, que a eso, eso iba a decir, o sea, la embajada quiere un sello, quiere una firma y también quiere poder tener la posibilidad de llamar en ese momento a una institución que responda por lo menos y que dé veracidad de lo que tú estás aportando. Con PayPal luego la atención al cliente creo que esa experiencia la hemos tenido nosotros Muy y nunca complicado. hablas con alguien, ¿no? Nunca hablas con una Es persona real. complicado. Entonces, el tema, lo mismo con las criptomonedas. Mucha gente tiene su dinero en cripto y pues aplicaciones de cripto hay muchas. No hay un contacto real, no hay una certificación bancaria, porque muchas de bueno, estas instituciones sí deben tener autorización. En México de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en otros países de las propias instituciones financieras, autoridades financieras, pero es un terreno todavía inexplorado. Es algo que se necesita actualizar la ley, ¿no? O Sí, sea, claro. son suprabancos o Ujú. suprabancos digitales con pisada en muchísimos países, pero a final de cuentas son una SDRL o LLC, ¿no? En Estados Unidos, eh, que cuando tú ves un depósito de PayPal te aparece como Bank of New York Mellon, ¿no? Exactamente. O te aparece Banamex a veces, ¿no? Y dices, ah, cabrón, ¿cómo, por qué a veces de un lado y por qué del otro, ¿no? Y es que entonces es una empresa que cobra una comisión
por darte un servicio digital. Por eso es Exactamente. que no puede demostrarse como un ingreso, ¿no? Es más El un ingreso intermediario. demostrable, por lo tanto, es el banco. Exactamente. Tus Muy recibos de bien, nómina, tus facturas, tu declaración de impuestos. O sea, en PayPal todavía es un terreno intermedio, como bien dices. algo que sea legislado, ¿no? Ujú. Porque PayPal sí está como que en un filo ahí de la navaja medio difícil de legislar. Y en México existen las fintech, pero no sé si ya se haya integrado ese tipo de tributación PayPal, pero no tienen los permisos que tiene un banco, ¿no? Por ejemplo. En fin, algo que quieran agregar al tema de la solvencia económica, alias nómadas digitales. Yo por último y clarísimo, es un trámite que forzosamente tiene que pasar por una embajada. No se puede hacer directo en México, tienes que solicitar tu cita. Hay temas que tienes que ver, hay consulados que piden documentos apostillados, hay consulados que piden documentos traducidos, hay consulados que te van a pedir actualización de documentos, hay consulados que te van a pedir hablarle al banco, como bien lo dijo Ernesto. O hay casos donde incluso te dicen, me da igual, no me des ningún documento apostillado con las copias, está bien. O sea, recordemos que tiene que ver con un análisis bien preparado de cómo hacer todo este procedimiento y pues entender fases del trámite. Uno, o ir a sacar la cita. Dos, obtener la visa. Tres, ingresar a México y canjear esa visa por una residencia temporal, como bien ya lo decía Ernesto, sin permiso para realizar actividades remuneradas. Y como simple, ¿no? Al final del día, actividad remunerada es cualquier cosa que involucre dinero o acto de comercio. Eso significa que si tú quieres hacer cualquier cosa, vas a necesitar un permiso de trabajo tarde o temprano. Exactamente. Sí, lo mismo que a veces tenemos esquemas en donde la persona tiene nacionalidad inglesa, pero está viviendo en Países Bajos y trabaja para una empresa china. Entonces, por regla general, cuando tú te vas a presentar a una embajada mexicana que no es tu país, y si tu empresa es de otro país, esos documentos tienen que apostillarse y o legalizarse para que tengan validez en ese país. Cuidar esos esquemas, esas triangulaciones y nada, consultar con los especialistas de DIAMSC. ¿Tienes dudas si aplicas para este tipo de visa? ¿Cuál es el camino que tienes que seguir? ¿Cuáles son los pasos? Pues aquí estamos para ayudarte. Pues muchísimas gracias. Les recordamos que hacemos este podcast, sacamos videos, 2 o 3 videos a la semana, con información que seguramente les ha de servir mucho, tanto a los extranjeros que pues deciden vivir en México, pues como también a los estudiantes, que sabemos que nos escuchan muchos. Ahí sí pudieran dejar un like, ayuda a su aprendizaje, chicos, ¿no? Compartan, los extranjeros que les sirva esta información que le estamos dando, un like, compartan, eso nos ayuda pues a continuar con lo que hacemos. Y si desean que nosotros les ayudemos a hacer el trámite de forma profesional, pues por una módica cantidad de honorarios para que el licenciado Ernesto siga viviendo en Querétaro, ¿no? Si gustan cooperar, con mucho gusto se acepta, es un nómada económico, el licenciado Ernesto. Humilde, humilde, me gusta vivir humildemente. Y pues por favor, ya saben, métanse a nuestras redes, platiquen, comenten. Y pues nada, por aquí van a aparecer nuestras redes. Les agradecemos la atención y vamos a despedir este podcast con nuestro grito de guerra de DIAMSC, que también ya es mundialmente conocido, que lo decimos a la 1, a las 2 y a las 3. Nadie Nadie es es Nadie es ilegal ilegal en en ilegal este este en este mundo. 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 Hasta Te luego, atrasaste, amigos. José Luis, de nuevo. Adiós, José Luis. A ver si ya entras en tiempo. Adiós.